Bienvenidos a Universitodos a través de radiocomunidad.com, un programa dedicado a la divulgación del quehacer universitario nacional. Hoy estaremos en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en redes Marjorie Enríquez, y quien les habla Óscar González, a través de @radio_piso comunidad en Twitter e Instagram y @universitodos en Twitter e Instagram. Hoy estaremos conversando con la rectora de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado. Vamos a presentarla más adelante en este primer segmento, pero quería compartir el día de hoy una información bien interesante que nos llena de orgullo a todos los universitarios. En este caso se trata de un joven egresado de la Universidad Simón Bolívar en la licenciatura en Química, Jesús Campos Pacheco, que ha sido seleccionado entre miles de aspirantes como uno de los 660 jóvenes científicos de 101 países que estarán como invitados en el 70º aniversario de las reuniones del Premio Nobel de Lindau en Alemania. Es una reunión que se estableció el año 50 en esa ciudad de Lindau, en Alemania, con la finalidad de intercambiar experiencias, conocimientos, relaciones entre los que han sido laureados como premios Nobel de diferentes áreas. Fundamentalmente en este caso se trata de las áreas de la ciencia, de física, química y medicina, para intercambiar con jóvenes científicos a nivel mundial, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, jóvenes doctorandos, y palpar cómo se puede favorecer el desarrollo de la investigación científica en todos los países del mundo. Estos jóvenes tendrán la oportunidad de reunirse con alrededor de 70 premios Nobel, así como con un laureado del premio ACM en computación, para intercambiar ideas y aprender unos de otros durante la 70ª reunión interdisciplinaria de premios Nobel, que se realizará entre el 28 de junio al 3 de julio de 2020. Jesús Campos Pacheco fue seleccionado para esta edición aniversaria del encuentro de Lindau. Él es un joven egresado de licenciatura en química, obtuvo la mención sobresaliente en su tesis de licenciatura en el año 2017 y próximamente obtendrá su título de magíster en química, ya terminó la tesis, con el trabajo de desarrollo de estructuras biomiméticas a base de polisacáridos modificados con aminoácidos, que también obtuvo mención sobresaliente y que contó con la tutoría del profesor Marcos Sabino. Todos estos son resultados de investigaciones en el área de materiales con aplicaciones prácticas en terapéutica médica, básicamente. Representa entonces un orgullo para todos nosotros el que Jesús, habiendo estudiado en tiempos de grandes complejidades para el país y para las universidades, entró a la universidad el año 2012, o sea que le tocó vivir todo el trayecto de paralizaciones y de dificultades que ocurrieron en el año 2014, el año 2017, y culminó su maestría este año. Entonces le ha tocado vivir tiempos complicados y sin embargo lo ha hecho con solvencia y estará representándonos entonces en esa reunión de Lindau. Tenemos también entonces como invitada, lo mencioné al principio, a la profesora Nelly Velázquez. La profesora Nelly Velázquez es la actual rectora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que tiene su sede principal en la ciudad de Barquisimeto. Vamos a tratar de hablar con ella sobre el estado de las universidades de provincia a raíz de esta coyuntura de la pandemia, y su visión. También es especialista en el área de sistemas, en el área de informática, sobre el futuro de la educación universitaria tanto en Venezuela como a nivel mundial. Ella es analista de sistemas, egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con una maestría en la Universidad George Washington el año 83 en Estados Unidos y un doctorado en ciencias gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín del estado Zulia. Ha sido profesora de pregrado y posgrado en el área de computación e informática, asistente de investigación en la empresa HIS en Washington entre el año 81 y el 82, adjunto académico del Decanato de Ciencias de la UCLA, de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en la carrera de Análisis de Sistemas, jefe del Centro de Computación del Decanato de Ciencias de esta universidad, decana de Ciencias y Tecnología, secretaria del Núcleo de Decanos de Facultades de Ciencias y Equivalentes entre el año 93 y el año 98, secretaria general de la UCLA, de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, entre el 2002 y el 2006, vicerrectora académica entre el 2006 y el 2010, son cargos por elección,
rectora encargada desde el año 2017 por el fallecimiento del profesor Francesco Leoni, quien era el anterior rector. Ha sido también coordinadora adjunta del Núcleo de Vicerrectores Académicos, secretaria del Núcleo de Vicerrectores Académicos y coordinadora de ese núcleo en el periodo 2009 a 2020. Ha sido también representante ante el Consejo Nacional de Universidades por el Núcleo de Vicerrectores Académicos entre los años 2009 y 2020, miembro de la Comisión del Sistema de Evaluación y Acreditación de las Universidades Nacionales, miembro también de la Comisión del Programa de Iniciación a la Educación Superior, que es una comisión designada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario entre el 2008 y el 2009, y ha sido miembro de la Comisión del Sistema Nacional de Ingreso, de la OPSU, del Consejo Nacional de Universidades, y vicepresidente del comité organizador de la 7ª Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación, Justicia y Gobernabilidad, una oportunidad para la paz del año 2009. Con la profesora Nelly Velázquez estaremos conversando en el próximo segmento. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con Universitodos a través de Radio Comunidad. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com. Para este segmento tenemos como invitada a la rectora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, con sede principal en Barquisimeto, la profesora Nelly Velázquez. La profesora Nelly Velázquez tiene ya 3 años en el cargo de rectora a raíz del fallecimiento del rector anterior, el profesor Francesco Leoni. Era la vicerrectora académica y bueno, queremos conversar con ella sobre cómo se está haciendo, qué está haciendo la universidad de provincia, en este caso una universidad tan importante como la Centro Occidental Lisandro Alvarado, que es una universidad bastante grande también, tiene diferentes facultades, el decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, el decanato de Agronomía, el decanato de Ciencias Veterinarias, el decanato de Ciencias y Tecnología, el Decanato Experimental de Humanidades y Artes, el Decanato de Ingeniería y el Decanato de Ciencias de la Salud. O sea, tiene una cobertura bastante amplia de áreas de conocimiento y queremos saber cómo están llevando esta situación, esta coyuntura de la pandemia en la ciudad de Barquisimeto y en los núcleos donde la UCLA tenga actividades y bueno, que se ha avanzado a nivel de los programas de docencia y en las actividades administrativas de la universidad. Saber cómo se han desarrollado esas actividades en estos días, qué se ha podido hacer, por dónde se ha comenzado la reactivación de las actividades. Profesora Nelly, bienvenida al programa, de verdad un gusto tenerla en este espacio y de verdad que conociendo su calidad como rector y su calidad personal, pues bueno, es un gustazo enorme para nosotros tenerla en este programa. Bueno, muchísimas gracias, profesor Oscar González, a quien nosotros en la universidad reconocemos muchísimo su trabajo, sobre todo en la extensión universitaria, que es determinante en el funcionamiento de la universidad. A veces nosotros hablamos mucho de la docencia, pero los pilares fundamentales no solamente son la docencia de pregrado, la docencia de posgrado, sino también la investigación, la extensión, el servicio comunitario que fue incluido en el currículo de todas las carreras universitarias, que yo creo que es la primera vez en la historia que una Asamblea Nacional decía en aquel momento el Congreso elaborar un reglamento de cumplimiento por parte de todas las universidades, quienes lo asumimos con la mayor naturalidad porque reconocíamos que nos faltaba precisamente involucrar a nuestros estudiantes con esa sensibilidad que les corresponde dentro de su perfil de formación en lo que respecta a la comunidad en la cual puede insertarse, trabajar y mejorar su calidad de vida. Así que el servicio comunitario ha sido un proceso de aprendizaje que inclusive lo hicimos con otra forma de evaluación, que es precisamente una evaluación que es más cualitativa que cuantitativa. Para la universidad, y yo creo que para la mayoría de las universidades del país, esta situación ha sido bien difícil por la situación de crisis que atraviesa actualmente el país. Las universidades veníamos atravesando la crisis presupuestaria, sobre todo en el cumplimiento de las providencias estudiantiles, a pesar de que se hizo un cumplimiento hace poco en el reconocimiento de las becas, pero nosotros no tenemos un transporte, no teníamos comedor. El esfuerzo del transporte se hacía en colaboración inclusive con Trasbarca y los propios estudiantes que asumían precisamente el servicio de transporte comprometidos con lo que significaba para sus estudiantes, sobre todo para los estudiantes de las clases nocturnas. La universidad desde hace aproximadamente desde el 1998-2002 comenzó con la Dirección de Telecomunicaciones y se empezó a elaborar el proyecto para formar los profesores en educación a distancia. Tuvimos un contingente de profesores que fueron hicieron su doctorado con la Universidad Nova, y precisamente ese contingente de profesores, o ese clúster como nosotros lo denominamos,
fue el que impulsó la educación a distancia dentro de la universidad. Un poco para incorporarnos al proceso de transformación de la universidad en la educación a distancia por las tecnologías de información y comunicación. Yo creo que las tecnologías de información y comunicación transformaron las universidades porque el aspecto competitivo y reconocimiento se hace a nivel internacional con mucha mayor naturalidad que lo que hacíamos antes. Yo inclusive hablaba en un programa que me entrevistaron que cuando apareció el correo electrónico nos permitía a los profesores tener un intercambio inmediato con los docentes de otras universidades, sobre todo para la valoración y validación de nuestros trabajos de investigación y nuestros avances, precisamente las transformaciones curriculares que nos correspondían. Gracias a ese hecho de tener la Dirección de Telecomunicaciones, la Dirección de Educación a Distancia, pudo la universidad asumir la conducción de un conjunto de lineamientos que permiten que los 22 programas académicos que nosotros administremos puedan presentar su oferta a los estudiantes. En este momento, muchas de las asignaturas de las carreras que conversaban las 22 programas académicos tenían ya sus asignaturas incorporadas dentro de la plataforma tecnológica y podían continuar con mucha naturalidad. Sin embargo, hay muchas asignaturas que realmente no estaban incorporadas, una porque están incorporadas y sus profesores ya renunciaron a las universidades, precisamente que es otro problema que estamos sintiendo con mucho peso, que es precisamente la fuga de talento. ¿Qué quiere decir esto? Que un profesor que estaba preparado no solamente a nivel de doctorado, sino también dentro del programa de educación a distancia, con una asignatura totalmente semipresencial y con la valoración correspondiente, lo que eso significa en el proceso de formación del profesor, una vez que él renuncia, probablemente el profesor que supla su ausencia le corresponde asumir el proyecto de continuar con la asignatura o de iniciar esa asignatura y tiene que empezar por ese tránsito de formación en el caso de que el profesor no haya tenido su experiencia con la educación a distancia. De hecho, la apertura del reglamento de educación a distancia incorpora cualquier herramienta tecnológica que pueda manejarse para la administración de las asignaturas. Lo único que nosotros solicitamos a los profesores es que en un site que está dentro de la plataforma tecnológica coloque precisamente la programación con todas las herramientas tecnológicas que van a utilizar para precisamente la programación que permita cumplir con todo lo que esté establecido para la planificación académica de la asignatura correspondiente. La situación de algunos decanatos, unos estaban por concluir, otros estaban iniciando el semestre, otros estaban precisamente en un 50% de avance. Pero los profesores han hecho un gran esfuerzo, el personal de educación a distancia han hecho un gran esfuerzo, las autoridades que han estado al frente, sobre todo la comisión que se creó con el COVID-19, también ha hecho un gran esfuerzo para tratar de impulsar precisamente la continuidad. ¿Cuáles son los problemas además que en este momento afectan? Y sobre todo al Estado hablaban los problemas de gasolina, todos los conocemos. Últimamente, esta semana, precisamente la semana pasada surgió una posible solución, sin embargo las colas son significativas. Yo he hablado con médicos que nos trabajan a nosotros que han tenido que estar 20 horas en la cola y realmente afecta inclusive a profesores que puedan tener ciertas edades. Lo hablábamos esta mañana, los profesores que tengan 60 años, son cosas que a veces uno no las mide. De hecho, una de las personas que estaba haciendo cola, egresado inclusive del pedagógico, estudió con mi hermana, falleció de un infarto, que es muy lamentable porque son cosas que uno a veces no la valora, pero son sacrificios, porque si usted se va a hacer una cola de las 3 de la mañana y se mantiene en la cola durante mucho tiempo, el agotamiento físico para una persona joven no es igual que para una persona de tercera edad. Todos lo conocemos, sobre todo con la pérdida de los potenciales de respuesta que nosotros podemos tener a cierta edad ante ciertos eventos externos que ocurren. Sobre todo también el problema del traslado de la vigilancia, los salvoconductos que hay que buscar. Hay una persona que está encargada, que es el doctor Pernía, de ubicar precisamente el combustible para los vehículos, el traslado de los vigilantes. El problema de los robos se ha agravado, el Decanato de Ingeniería Civil ha sido sometido a muchos robos. Realmente nos preocupa porque hemos hecho muchísimas reuniones. De hecho, en el último Consejo Nacional de Universidades, el ministro, por instancia de Averú, precisamente planteando la problemática que teníamos en sentido de seguridad, promovió reuniones en los diferentes estados para reunirnos con todos los órganos de seguridad del estado y realmente creo que a pesar de todas las instancias que se encargan de la seguridad del estado, es un problema grave que sufrimos todas las universidades. Lo vimos hace poco con la Universidad de Oriente, que inclusive fueron arrestadas las personas involucradas y manifestaban que incendiaron la biblioteca precisamente para que no consiguieran las huellas de quienes habían participado en ese proceso. Es una desvalorización total de lo que significa el patrimonio y el valor de las universidades. Y cuando roban en las universidades no solamente roban los equipos, también se roban los cables, las conexiones eléctricas y tal. Nosotros sufrimos
En este periodo, el robo del comedor de Carora, como muy bien usted lo expresó al principio, tenemos dos núcleos, un núcleo en Carora y un núcleo en Tocuyo. En Carora tenemos la carrera de técnico superior agropecuaria, en el Tocuyo tenemos técnico superior agroindustrial, precisamente dos carreras que responden a las vocaciones productivas de la región. Y después de grandes luchas del sector estudiantil y lograr sus reivindicaciones, lograron un comedor totalmente equipado y hoy, tenemos que decirlo con mucha tristeza, totalmente desmantelado. Hasta de las unidades sanitarias, de los equipos, que no solamente los equipos que se utilizan para la elaboración de las comidas, sino los breakers, los cableados del comedor. O sea que si los estudiantes se reincorporan y se logra la apertura del comedor, o sea, logramos que el gobierno pueda volver a abrir los comedores, nosotros entonces tendríamos el proceso de recuperación, que va a ser bien difícil con el presupuesto tan restringido que tienen las universidades, que simplemente cubren lo que se refiere a las nóminas, y tenemos de verdad grandes debilidades, no solamente en las provincias estudiantiles, sino también en lo que se refiere al funcionamiento de la universidad. Entonces, todas esas cosas han afectado esta situación de pandemia, que además genera temores en el personal que trabaja en la universidad, el personal administrativo. La plataforma tecnológica ha permitido que ellos puedan trabajar a distancia, porque una de las cosas que más me sorprendió de la decisión del gobierno es todo el tiempo hablar del trabajo en casa y la educación a distancia. La universidad no es solamente educación. La universidad tiene un soporte administrativo que pesa mucho sobre la regularidad de las el pago de las nóminas. Entonces una de las cosas que he tratado de comunicarle a los compañeros de equipo de trabajo es precisamente hablar sobre esas actividades administrativas, y de verdad que la gente de telecomunicaciones ha hecho un gran esfuerzo a pesar de todas las restricciones que tenemos en la plataforma por la no renovación oportuna ni los recursos para la actualización continua de la plataforma tecnológica a nivel de hardware y software. No porque no se la haya presentado, porque yo inclusive he tenido reuniones con viceministros, sensibilizándolos, con ministros, sensibilizándolos a los problemas de la plataforma tecnológica, la han entendido. Yo recuerdo que en la época que estaba el ministro Luis Acuña con la doctora Elena Dorrego, quien falleció, teníamos un proyecto de educación a distancia donde todas las universidades estábamos trabajando no solamente en el reglamento, sino trabajando en cómo lograr que la educación a distancia avanzara en un sentido colaborativo. Inclusive habíamos hablado que CanTV pudiese ser el centro de acopio de todos estos aprendizajes para que tuviera una distribución democrática entre todas las universidades y que las universidades pudiesen compartir todos estos aprendizajes de tal manera que pudiésemos avanzar mucho más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar dentro de la planificación académica. Pero ni siquiera de eso hemos tenido respuesta, y cuando se hizo el reclamo hace poco nos preguntaron que por qué estábamos presentando eso ahorita. No, ese informe se le entregó al ministro Belroa, se le entregó al ministro actual, inclusive la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado elaboró un informe que se llama La afección en la calidad académica y la seguridad laboral de la universidad, y esa afección en la calidad académica tenía una parte incluida que se refería a la plataforma tecnológica, porque la calidad académica es un derecho constitucional y la seguridad laboral es una ley aprobada por este gobierno, donde nosotros debemos garantizar la protección de nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Que teníamos una crisis, y con esta crisis de la pandemia, además de los temores que se generaron, las dificultades económicas, porque también tenemos que partir del principio que los trabajadores en sus casas no disponen de los recursos económicos precisamente para cubrir la dieta alimentaria, que lo estábamos sufriendo desde otras oportunidades anteriores, desde otras épocas, y ahorita se agravó muchísimo más. Y por eso nosotros estamos, al igual que en la Universidad de Carabobo, trabajando con una tabla dolarizada, porque es que la economía está dolarizada. Mucha gente dice que, bueno, que a lo mejor eso puede causar inconvenientes en la manifestación pública, pero es que yo creo que uno como funcionario público tiene que sincerar, y para sincerar la situación tiene que oír al pueblo, tiene que ir al colectivo, tiene que oír precisamente ese discurso disidente, que es un proceso natural en la universidad. Nosotros oímos la disidencia con mucha naturalidad y tratamos de lograr la convergencia con el entendimiento de lo que es mejor para el colectivo. Entonces yo creo que son cosas que nosotros tenemos que evaluar como universitarios, sobre todo para cumplir con lo que está establecido en la ley, que es orientar al país en las políticas que son necesarias para una mejor conducción del mismo. Entonces, toda esta pandemia nos ha permitido a nosotros probarnos a nosotros mismos como universitarios los retos que tenemos que asumir a pesar de las dificultades, pensando siempre en los estudiantes y en la misión que ellos tienen, que es precisamente un tránsito en la universidad para su formación profesional, que puede ser para mantenerse en el país o por la situación que está actualmente para irse fuera del país buscando mejores horizontes, que es otra realidad
que probablemente pueda generar mucho ruido cuando uno la comunica, pero es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo de nuestros jóvenes que solamente están aspirando a tener un título para poder lograr mejores horizontes para su familia. Profesora Nelly, bueno, sí, ya este segmento se nos fue el tiempo, pero vamos a continuar desarrollando esa idea en el segmento que viene. De verdad que es bien interesante esta conversación porque nos permite palpar qué es lo que está pasando en cada institución y sobre todo en este caso en una universidad del interior del país. Vamos a la pausa de la estación y al regreso nos gustaría conocer la visión prospectiva, justamente estos temas que estaba tocando al final de este segmento, desarrollarlos, desplegarlos un poco en el siguiente para ver cómo se percibe el futuro en la UCLA, en las universidades nacionales y en las universidades internacionales. Ya regresamos con la profesora Nelly Velázquez en el próximo segmento. Cada martes a las 4 de la tarde tienes la oportunidad de conectarte con el mundo universitario a través de La Voz Universitaria, una revista que trae noticias, opiniones e informaciones del acontecer universitario, conducida por los profesores Luis Butó, William Anseume y Raúl Pulido. ¿Te gustaría conocer las condiciones laborales de un limpiador de vidrios de rascacielos? ¿A cuánto daño se expone un despachador de gasolina por la inhalación de gases? ¿Es rentable el oficio de mototaxista? ¿Pueden sobrevivir los panaderos en medio de un mercado sin harina? ¿Qué organismo protege a quienes trabajan la pesca artesanal? Esto y mucho más lo puedes conocer cada miércoles de 9 a 10 de la mañana en Saber y Hacer, Profesiones y Oficios, un programa periodístico social con opinión e información que escudriña el lado humano de todos los quehaceres. Conducido por Adriana Schoen y Tito Blanco. Escúchalos por radiocomunidad.com. Escucha todos los miércoles a las 7 de la noche, Activos en la Vía, un programa de información, prevención, noticias y entrevistas en materia de seguridad vial, conducido por Rosario Santander y Yunepsa Rojas, en una producción de la Fundación Seguros Caracas y la Escuela de Ciudadanos para la Red Venezolana de Seguridad Vial. Te esperamos por radiocomunidad.com. Todos los martes, de 7 a 8 de la noche, Cultura Preventiva, donde encontrarás la formación para el ciudadano con aptitudes y creencias positivas. Cultura Preventiva con Kenneth Agar. Recuerde, martes de 7 a 8 de la noche, por radiocomunidad.com. La mejor manera de comenzar el día es con las noticias más importantes. Este es el programa donde ella habla, él habla, tú hablas, todos hablan. Habla Caracas. Ey, ¿te enteraste lo que pasó anoche? Habla Caracas. Con Elías Santana, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com en estos segmentos conversando con la profesora Nelly Velázquez, que es la rectora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, una universidad importante del centro occidente del país, ubicada fundamentalmente con su sede rectoral en Barquisimeto, pero con núcleos en Carora y el Tocuyo. En el segmento anterior estábamos conversando sobre la situación actual de la UCLA, ese es el acrónimo de la universidad, y las diferentes dificultades que ha habido para permanecer con cierto nivel de actividad en estos tiempos. Y nos gustaría, completar la idea sobre qué, lo que se está llevando a cabo en la UCLA en estos días, en estas semanas, qué se ha podido reactivar, qué cosas están pendientes, y luego conocer la visión de la profesora Nelly Velázquez como especialista del área de computación, del área de sistemas de información, sobre lo que le espera a la educación universitaria nacional e internacional en el futuro. Profesora Nelly. Bueno, en referencia, yo quería completar un poco con el Decanato de Ciencia de la Salud, que ha sido uno de los actores más importantes en este proceso de la pandemia. Primero, porque nosotros tenemos residentes de posgrado en los posgrados que tenemos en el principal centro asistencial Antonio María Pineda y también en el Luis Gómez López.
y también nuestros estudiantes de quinto y sexto año que van a iniciar su proceso de pasantías dentro de los centros hospitalarios tal y cual como les corresponden, y que estamos precisamente en esa captación de los recursos que se necesitan para su debida protección. Porque eso es otro de los apartes que tenemos que hacer nosotros, que hemos tenido que buscar de la colaboración de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales para poder proveer a nuestros residentes de posgrado y a nuestros estudiantes precisamente de los equipos que requieren. Parte de los egresados del Decanato de Ciencia de la Salud de este año están trabajando precisamente en uno de los hospitales Centinela, que es el Hospital de Sará del doctor Armando Velázquez Mago, y la organizaciones no gubernamentales ayudaron a equipar a estos estudiantes, estos egresados, para que pudiesen incorporarse al trabajo dentro de los hospitales en un centro tan importante, Centinela, en este proceso de la pandemia. Hablábamos también de lo que se refiere precisamente a la transformación de la universidad en educación a distancia y lo que significa su incidencia sobre el modelo educativo que toda universidad debe tener para los procesos de acreditación que debe participar. Eso significa un cambio en el modelo, no solamente porque el que nosotros tenemos actualmente se refiere a un estudiante que se ha formado con carácter presencial, sino que hay unos cambios que precisamente determinan las tecnologías. Hay, por ejemplo, como usted refería, Oscar, hay partes prácticas que deben adelantar los estudiantes, sobre todo lo que se refiere al servicio comunitario. Nosotros, dentro del proceso de los lineamientos que se aprobaron en el Consejo Universitario y las consideraciones que se han administrado, es que precisamente quienes estén avanzando en alguna de los que se refieren defensas de tesis, pasantía o servicios comunitarios sean validados y revisados debidamente por el personal académico que le corresponde y procesarlo para su legitimidad como parte del proceso de cumplimiento de esas áreas de formación. Sin embargo, yo he estado revisando hace poco, porque estamos trabajando en el proceso de internacionalización de la universidad, y he conseguido inclusive laboratorios de biología molecular virtuales. Yo creo que uno de los cambios que nosotros tenemos que empezar a asumir son los usos de las tecnologías. Por supuesto que quienes estamos en el área de la enseñanza y de aprendizaje sabemos lo difíciles que son los cambios curriculares, lo difícil que son los cambios y las transformaciones en la universidad. Por ejemplo, hay mucha gente que no cree en la educación a distancia, sino en la educación presencial. Pero yo creo que un proceso que nosotros tenemos que adelantar es de lo que yo refería, del trabajo que hemos adelantado con la doctora Elena Dorrego, en paz descanse, es ese crecimiento de la educación a distancia. Y aquí tiene el gobierno un papel muy importante. Siempre se dice, porque yo creo que la mayoría de los gobiernos, cada vez que sale alguien a tener una aspiración de dirigir un país, dice que la educación es lo más importante en un país. Pero cuando uno dice que la educación es lo más importante en un país, que un país sin educación no tiene precisamente desarrollo, tenemos que pensar en lo que invertimos en la educación. Y cuando hablamos de educación hablamos de todos los sistemas, porque no solamente podemos hablar de la universidad, tenemos que hablar del sistema de educación primaria, del preescolar, del sistema de ciclo diversificado y la universidad. Claro. Y pensemos en el contexto del sistema. ¿Es un sistema en qué sentido? El preescolar recibe un estudiante que sale preparado para entrar a la primaria. La primaria recibe un estudiante que sale preparado para entrar al diversificado. El diversificado recibe un estudiante para entrar a la universidad. Que esas han sido las grandes discusiones que hemos sostenido a nivel del núcleo de secretarios, a nivel del núcleo de vicerrectores académicos, la importancia de que los estudiantes del ciclo diversificado tengan las competencias requeridas para que tengan un ingreso natural a la universidad y tengan una prosecución académica con éxito. Eso no es difícil de entender. Lo que es difícil es lograr el trabajo articulado de todos esos elementos del sistema que permitan el desarrollo. Porque cuando estamos hablando de educación a distancia, estamos hablando de educación a distancia en todos los niveles. ¿Cómo lo vamos a asumir? ¿Qué personal está preparado? ¿Cómo vamos a hacer el cambio filosófico de cada uno de esos docentes? Pero no solamente de los docentes, sino de los directivos. No solamente de los directivos, sino de las comunidades, de los obreros, de los empleados, porque todos somos una comunidad universitaria. Porque es una transformación. Y luego está asociado el tema de la conectividad y de la dotación de equipos, ¿no? Que es otro tema que no es trivial, ¿no? A eso iba yo ahorita, que es una de las cosas que nosotros tenemos, que inclusive lo hablé, le mandé un mensaje al ministro a través de la secretaria permanente, donde tenemos nosotros la plataforma tecnológica y la planta eléctrica no soporta ya la administración de la carga que hace precisamente el gobierno para esa
reenergización de las líneas, que es simplemente la redistribución que ellos hacen de acuerdo a las necesidades de alimentación o de suministro eléctrico que tienen en las áreas. No puede ser que entonces, si nosotros no tenemos el flujo continuo de servicio eléctrico, si los estudiantes no tienen los accesos a internet, si los estudiantes no tienen los ingresos económicos para adquirir los computadores, si los profesores no tienen los ingresos económicos para tener computadores, para tener servicios de internet, claro. Entonces, si nosotros tenemos todo un programa establecido a nivel de Estado, imposible que las universidades podamos rendir de acuerdo a las exigencias y productividades que estamos acostumbrados. Por eso yo digo que cuando uno habla de la educación como el tema más importante para el desarrollo de un país y con el compromiso de las generaciones futuras, Oscar, porque estamos hablando de quienes van a continuar al frente, o al menos que sea una política de Estado, precisamente no educar al país. Digamos entonces que si esa es la política de Estado. Porque es que cuando uno está al frente de una responsabilidad de educación significa muchísimo. Significa lo que la pasión y el compromiso por tomar un joven que ingresa a nuestras universidades con las habilidades, destrezas y competencias que tiene, tratar de que iguale las exigencias que nosotros tenemos para que pueda ingresar a la universidad sin trauma y tenga su avance. Porque quienes sufren con el régimen de repitencia entre las universidades, las propias universidades y las familias que ven en sus hijos el poco avance que pueden tener en las universidades. Pero para que los estudiantes también tengan avance en las universidades, así sea a distancia, la universidad tiene que continuar con las providencias, el gobierno tiene que continuar con las providencias estudiantiles, porque eso sí se llama democracia. Democracia se llama a que todos, o sea, se define que todos tengamos las mismas oportunidades de educación en las mismas condiciones de rendimiento que nos permita a nosotros avanzar. Claro. Nadie puede estudiar con hambre. Nadie puede estudiar teniendo problemas en su casa. Ni ningún docente, ni ningún personal administrativo, ni ningún obrero puede trabajar si no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas. Niveles de conciencia de Maslow. ¿Quién puede ser productivo y creativo cuando no puede cubrir sus necesidades básicas? Son cosas que realmente son difíciles de oír. Pero como yo digo, ser gobernante o ser parte de gobierno es tener la apertura de oír al pueblo y de tratar de direccionar las políticas de Estado que respondan a las necesidades del pueblo. Perfecto. Eso es el fundamento de cualquier gobernante. Por eso es que ser gobierno no es fácil, porque deviene precisamente de la capacidad que se tenga para conducir al país precisamente dentro de los estándares de calidad que requieren los ciudadanos. Que cuando tú cumples con eso, cumples con todas las necesidades. Y la universidad tiene un gran compromiso de transformación en este proceso, precisamente de educación a distancia, que va a significar la internacionalización. Y la internacionalización tiene que ser para generar recursos. Eso lo tenía muy claro el ministro Jorge Arriaza. Él lo planteó en un Consejo Nacional de Universidades, que tendríamos que tener un reglamento, una normativa que permitiera a las universidades internacionalizar todo el conocimiento, toda la productividad que pueda darle, no solamente por la generación de recursos, sino por el intercambio del conocimiento que permite que nosotros podamos seguir desarrollando, avanzando y ser altamente competitivos. Claro, la proyección. Los universitarios nos medimos por los rankings. Y qué bien se siente uno cuando las universidades venezolanas están bien ubicadas. Pero no solamente que estén bien ubicadas dentro de las mejores universidades, sino que toma mayor relevancia, Oscar, en estos momentos cuando hemos sufrido la asfixia más grande presupuestaria que hayamos tenido en la historia de la universidad venezolana. Que te lo digo yo, que yo estudié en la universidad del año 73, que fui delegado estudiantil, que siempre luché por las mejoras para la carrera en la cual yo estudié. Luego me tocó también como docente participar en los procesos de democracia y transformación de la universidad. Entonces todo el tiempo ha sido una lucha por mejorar la universidad en la participación, en el entendimiento, en el diálogo, en la comunión con el Estado para que el Estado mejore, para que se desarrolle. Y lo decía yo al principio, cuando yo planteo que el servicio comunitario se aceptó como parte natural de la transformación curricular de todas las carreras en el año 2006 de las universidades del país, muestra lo abierto que somos las universidades cuando alguien de verdad determina que esa es una necesidad en el proceso de formación. Y fíjate tú que yo cambié, dije de cuantitativa la evaluación a cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque el estudiante va a cambiar su percepción personal para su desarrollo profesional, conociendo las necesidades de la sociedad en la que ellos participan, tratando de apoyarlos en el desarrollo de proyectos y en la ejecución de proyectos que puedan determinar mejoras en la calidad de vida de la población. Entonces, todas esas cosas son bien importantes. Por eso te digo que el proceso de transformación vendrá en la transformación del modelo educativo,
entender el Estado que tiene una gran responsabilidad en este proceso de transformación y que no se trata solamente de decir vamos a tener una universidad en la casa, porque entonces vamos a evaluar y acreditar qué ha significado todo este proceso que hemos vivido durante la pandemia, con todas las limitaciones y restricciones presupuestarias a las que hemos sido sometidos, y que no solamente es a la universidad, es a nuestra comunidad de trabajadores. Claro. De verdad que empujar a la gente, forzarlos a que ellos logren incorporarse a estos nuevos sistemas. A veces uno piensa bajo qué estándares de vida uno le está exigiendo al personal que se ponga a tono con estas tecnologías, cuando hay profesores que le dicen que no tienen cómo pagar los servicios de internet, y si un profesor no tiene cómo pagar los servicios de internet, menos tendrá un estudiante. O cuando tú ves que un estudiante tiene un compromiso para una fecha dada y no puede cumplir porque no tuvo servicio eléctrico. Esta mañana yo tuve una reunión bien temprano para poder tener internet con la persona que estaba comunicando. Entonces son las cosas que tú consideras que hay que colocarlas justamente en la dimensión de análisis que corresponde en la realidad que estamos viviendo en cada universidad. Sí, y sobre todo es un elemento vocacional y de sentido de pertenencia que hay que resaltar, porque a veces son actos heroicos. Así es. Yo tengo que realmente decir que nuestro pueblo es más heroico de lo que uno se imaginaba. El sacrificio que ha significado para nosotros estar en la universidad y ver a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, hasta nuestros trabajadores, nuestros obreros, pasar por unas etapas difíciles en la administración de su vida diaria, de tener que conseguirle inclusive zapatos a nuestros vigilantes, no ha sido fácil, Oscar. Y sobre todo el servicio médico ha sido bien difícil. Sí. Realmente nosotros nos hemos visto muy afectados. Yo sé que a lo mejor han hecho un gran esfuerzo el gobierno, probablemente a través de CISMEO, pero yo creo que el apoyo a los institutos de previsión social que tienen cada una de las universidades, en cada uno de los sectores, en cada uno de los trabajadores, es importantísimo. Porque cada quien ha visto la desmejora en esos servicios de asistencia, de salud que nos prestaban esos institutos de previsión social. El gobierno, yo asistí inclusive a una reunión, recuerdo que estaba el viceministro Andrés Geló, y asistieron conmigo los representantes de los institutos de previsión social. Y de verdad que es difícil, porque los hospitales están saturados en la atención al pueblo. Un ejemplo, el Hospital Antonio María Pineda, yo nací en el Hospital de Antonio María Pineda en el año 55, y él sigue siendo el principal centro hospitalario del estado y yo diría de la región. Vaya, bueno, sabemos que la sorprendió esta cuarentena estando de viaje por compromisos familiares, sin embargo ha estado muy al tanto de las actividades de la universidad. No sé si habrá tenido la oportunidad de ver cómo han reaccionado las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos ante esta coyuntura. Podemos dedicarle quizás unos segundos finales a este comentario y ya cerramos porque sí se nos fue el tiempo muy rápido en esta agradable conversación. Vamos a una pausa musical y al regreso culminamos con esta conversación con la profesora Nelly Velázquez, rectora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, hoy en Universitodos a través de radiocomunidad.com. Continuamos en Universitodos a través de radiocomunidad.com, hoy conversando con la profesora Nelly Velázquez, rectora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, el estado Lara. En el segmento anterior quedamos conversando sobre el hecho de que a ella le había tocado permanecer en Estados Unidos en este periodo de cuarentena, de confinamiento, y les pregunté sobre lo que había podido apreciar sobre lo que se ha hecho en el sistema educativo a nivel nacional en Estados Unidos, o lo que pueda tener ella como conocimiento sobre lo que ha sucedido en otras instituciones de educación a nivel mundial, y qué cosas se pudiesen eventualmente replicar en Venezuela. Bueno, sí te puedo decir inclusive de secundaria, porque por mis relaciones personales de la familia han sido cambios, sobre todo los niños de primaria se han visto muy afectados porque aquí hay una comunión afectiva entre los maestros y los estudiantes y ver a los niños sentirse en esa última clase que tuvieron a distancia, que estaban perdiendo esa comunicación diaria con sus compañeros, con sus maestras, con ese cariño, y ver que una maestra que no logró tener internet en su casa en el momento de comunicación voló a la escuela donde ella dicta clases para lograr la comunicación vía internet, y ve todo el compromiso, que inclusive ellos no tenían plataforma y empezaron a utilizar plataformas tecnológicas que les permitiera adelantar y avanzar en lo que han sido los compromisos familiares de aquellos que sí están preparados tecnológicamente o no, y las universidades que
muchas de ellas están a distancia, muchas de ellas van a empezar ahorita en otoño, otras van a empezar en primavera, ver cómo cada quien ha cuidado la calidad de la formación, pero ellos tienen muchos avances en la educación a distancia. De hecho, inclusive a nivel de maestría, yo conversaba con uno de mis hijos que tiene una maestría en ingeniería eléctrica, cómo hacían ellos con los laboratorios, y me dijo, mira mamá, nosotros nos dan todos los instrumentos en el sentido de lo que tenemos que comprar, y nosotros tenemos a nivel de computación todo lo que se refiere al manejo de las interfaces que debemos desarrollar, porque él está en el área de mecatrónica, y hizo una maestría en ingeniería eléctrica a distancia en la Universidad de Ohio, con todos los de seguridad para las evaluaciones. Entonces tú te das cuenta que este es un país que, bueno, y lo que sí ha sido muy lamentable ha sido la situación que ocurrió con el deceso de este ciudadano, Foley, que ha afectado muchísimo. Entonces, cuando los negocios estaban abriendo, como digo yo, cuando se estaba en una vida normal, vino toda esta protesta de carácter público que ha sido de demasiado dolor para muchísima gente, sobre todo aquellos que estaban abriendo sus negocios y que se ven afectados por las protestas posteriormente. Pero bueno, yo creo que los seres humanos tenemos que tener la capacidad de administrar entereza y salir de esas crisis que a veces nos rebasan a nosotros, así como la felicidad a veces te rebasa, también el dolor te rebasa a ti, sobre todo cuando uno es muy sensible. Yo soy una mujer de iglesia, Oscar, y todas esas cosas, el amor al prójimo no es solamente para servir, es para sentir, porque tú no puedes servir si no sientes, y el sentir es ser compasivo. Y esas cosas a mí me pegan muchísimo, porque realmente cuando muere alguien ahorita con la pandemia, no es la víctima que muere, es la familia que sufre, sobre todo en algunos países que fue tan difícil. Yo tengo un compañero precisamente que murió en España que no pudo ser atendido, o sea, no llegaron los servicios de atención en España y murió desatendido. Luego su esposa se contagió y gracias a Dios superó la etapa, estuve muy pendiente ella a través de otros amigos, pero esta crisis del coronavirus, pues todos aspiramos a que la vacuna de verdad pueda ser desarrollada con la seguridad biológica y médica que requiere, y que podamos salir de esta crisis, porque han habido muchas discusiones que a veces son difíciles de entenderlas, sobre todo cuando son desde el punto de vista científico-tecnológico, que tú oyes, por ejemplo, lo que se refiere a los medicamentos que se están administrando. Ya tú ves que la OMS volvió a asumir la investigación porque hay criterios encontrados. Entonces tú dices, bueno, si hay criterios encontrados en esos niveles, nosotros tenemos más esperanza, porque de la investigación profunda y del análisis precisamente de criterios encontrados salen mejores resultados. Sí. Esto lo podemos entender nosotros. Para otras personas a lo mejor significa una frustración porque ven que probablemente está más lejos los resultados, pero uno que es universitario sabe lo que eso significa y la seguridad que puede darle un producto que puede originarse de ese proceso. Muchísimas gracias, Oscar. No, gracias a usted, profesora Nelly, y bueno, encantado de tenerla por acá. Sí, vamos a cerrar porque si nos pasamos ahora de tiempo nos van a regañar. Vamos a cerrar el espacio. Gracias. Y un saludo a todas las personas que están involucradas en este proceso de difusión de las universidades y que nos permite a nosotros expresarnos y decirles, miren, aquí estamos, seguimos siendo venezolanos, tenemos un gran corazón universitario en nuestras vidas y esperamos que esos jóvenes venezolanos puedan recibir lo mejor de nosotros, pero que hay una responsabilidad compartida no solamente de la comunidad universitaria, sino de un Estado, de una familia y de toda una sociedad civil en la formación de nuestros jóvenes. El futuro está en manos de ellos, y que Dios nos ayude a que podamos contribuir a la formación de ellos con la mayor esperanza, el mayor amor y la fe, que es lo que guía el camino de cada uno de nosotros. Bueno, en este caso los que hacen posible esto son en la dirección general Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Zanoja, en redes Marjorie Enríquez, a través de @radio_comunidad, en Twitter e Instagram, y el programa @universitodos. Cerramos entonces por hoy, será hasta el próximo programa. Habló para ustedes Oscar González.